Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes del Bachillerato Policial de esta asignatura de Desarrollo de la Criminalística. En esta sesión veremos lo que es la unidad 5, correspondiente a nuestro tema de recopilación de indicios del hecho delictivo. Y bien, bueno, nuevamente te agradezco y te felicito porque si estás viendo este video tutorial, quiere decir que has avanzado en tiempo y forma y has realizado todas tus actividades como las H5P, has descargado y leído, también has contestado las preguntas que vienen en esos archivos de cada tema y por supuesto también es importante que continuemos con la misma trayectoria de realizar nuestros proyectos, pero también algo muy importante es que no olvides la importancia de realizar esta actividad, que es como el examen final de qué tanto aprendí en la unidad 5. Recuerdan que son importantes todas las actividades para poder evaluar. Y bien, bueno, vámonos a nuestro proyecto de la unidad 5. Y bueno, en este proyecto de la unidad 5, en esta unidad, pues vas a elaborar el guión que debe de incluir los siguientes apartados, el cual pues es una introducción, es un problema o el nudo, que más o menos tú lo conoces como desarrollo del tema, y finalmente el desenlace, que es la conclusión. Y para escribir este guión debes de seleccionar y sintetizar la información más relevante de los productos que has estado elaborando en las unidades anteriores y nosotros te damos pues una pauta en la plantilla de la unidad 5, los elementos que allí se incluyen y serán los mínimos, pero pues tú puedes incluir la información que juzgues necesaria y recuerda que el guión es el documento que te va a servir para grabar tu podcast y esto significa que todo lo que escribas allí lo vas a leer en voz alta y con la entonación correcta. Más adelante, y esa grabación de audio constituye el podcast. Por ello, pues es importante que una vez que tengas completo tu guión, realices una lectura en voz alta y eso te va a llevar a permitir adjuntar el texto para que quede excelente y también para monitorear que se ajuste el tiempo límite que tienes, que en este caso son 5 minutos. Recuerda no pasar de 5 minutos, pero tampoco, pues bueno, me hagas un trabajo de 1 minuto. Y ok, bueno, como en todos los proyectos, nos vamos a la rúbrica para apoyarnos, así como en este video tutorial, para la realización de esta actividad. Entonces dice que vale 3 puntos tu presentación. En este documento, pues es claro para la audiencia cómo se llama el podcast, que se trata, qué se pretende lograr con él y quién es su autor. Y posteriormente, pues bueno, tenemos la introducción, en el cual pues es claro para la audiencia cuál fue el lugar, dónde y el momento, cuándo en el que ocurrió el hecho ilícito, así como las razones por las que se les considera ilícito según la normatividad. Y la normatividad es coherente y consistente en el hecho ilícito que se describe y a su vez lo sustenta. Posterior tenemos lo que es el nudo, que es el desarrollo, el cual pues se trata de la narración de los hechos que tiene un orden cronológico y describe cómo se encadenaron cada uno de los acontecimientos dentro del espacio físico y momento en el que tuvieron lugar, así como el rol que desempeñaron las o los ciudadanos de acuerdo con las categorías, en este caso pues el observador pasivo, en contacto con alguna de las partes, o primero en llegar a la escena o en auxiliar a la víctima. Y finalmente, bueno, tenemos lo que es el desenlace, el cual pues, es nuestra conclusión, nuestro final, y debes de ofrecer 3 o más recomendaciones adecuadas para preservar la escena de un hecho ilícito, como el descrito en el podcast. Explica qué se debe de hacer en caso de observar o preservar un hecho ilícito como el que se narró, y cada recomendación es coherente y consistente en el caso policial narrado. También debes de explicar de manera abundante la importancia que tiene sensibilizar a la ciudadanía y al personal no forense sobre la preservación de la escena del hecho ilícito de acuerdo con la criminalística. Y finalmente, pues bueno, la despedida, que debes de incluir el agradecimiento a la audiencia por su atención, una invitación a la audiencia a responder como mínimo una pregunta para conocer la satisfacción y percepción que se tiene acerca de este podcast y acerca, es una invitación a compartir este material en sus redes sociales.
También pues es importante que no tengas errores ortográficos ni de redacción. Toda esta actividad pues suma de lo que son 18 puntos. Entonces, pues bueno, de acuerdo a las dudas que enviaron sus compañeros, pues bueno, nos remitimos aquí a la unidad 5, que es la recopilación de indicios del hecho delictivo. Entonces, pues bueno, después de haber desarrollado lo que son tus actividades, tus cuestionarios, tus actividades H5P, la realización de este proyecto, unidad 5, pues aquí dice, para escribir este guión debes seleccionar y sintetizar la información relevante de los productos que has estado elaborando en las unidades anteriores, o sea, lo que hiciste en la unidad 1 hasta la 4 lo vamos a usar. Y pues bueno, aquí está la plantilla de la unidad 5, la cual se descarga en un documento en Word, la cual pues bueno, puedes abrir en tu equipo de cómputo, ya sea tablet, laptop o computadora de escritorio. O bueno, si tienes la aplicación para poder descargar esos archivos en tu teléfono móvil, también es muy importante, y el cual pues bueno, también tiene la misma función. Entonces pues bueno, aquí ya viene como que lo que decimos el machote, para que te vayas también apoyando. Aparte de la rúbrica, es importante, me regreso tantito, a que aquí en plantilla unidad 5 le des clic para descargar este documento en Word. Y pues bueno, el nombre del estudiante, ya sabes, tus datos, la asignatura. Y bueno, para construir un guión debes de sustituir la información que aparece en color gris en cada apartado. Por ejemplo, todos esto lo vas a eliminar. Todas estas partes que vienen sombreadas en gris las vas a eliminar. Tu podcast debe durar máximo 5 minutos. Y, por ejemplo, tienes que decir, aquí muy claro nos viene este ejemplo. Hola, soy Fernando Martínez, bienvenidos. En esta ocasión les narraré un caso policial verídico. Los hechos que les voy a narrar realmente ocurrieron. La intención es que a partir de este caso podamos aprender acerca de lo que tú como ciudadano puedes hacer para contribuir a preservar la escena de un hecho ilícito, y como el que vamos a conocer a lo largo de este podcast. Entonces, este es como que un claro ejemplo. Viene tu presentación. Entonces aquí, pues bueno, vas a decir, hola, ¿qué tal? Soy el maestro Michel Arellano. Les doy la más cordial bienvenida. Mi podcast se llama Robo a Transporte Público, y lo que pretendo lograr con esta información, con esta audiencia, es de que tú tengas la información mínima para que sepas qué hacer, y como ciudadano o persona civil, cómo reaccionar ante un evento de estos, ¿no? Y bueno, aquí en la introducción pues vas a iniciar describiendo de manera general por qué el caso que narras es un hecho ilícito. Por ejemplo, vas a decir, pues yo considero, este es un ejemplo, estimado estudiante, yo considero que el robo a transporte público es un hurto que se lleva a cabo con mucha regularidad en la Ciudad de México y zona conurbada, lo cual pues los presuntos delincuentes asaltan y amagan a los pasajeros para quitarles sus pertenencias. Esto ocurrió en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la colonia Tacuba, en la calzada México-Tacuba, esquina con mar Mediterráneo, ¿no? Y después, bueno, aquí ya viene lo que es el desarrollo. Aquí me vas a hablar ya más, vas a meterte más a lo que tú me has estado platicando. Y pues bueno, aquí vas a describir en orden cronológico cómo ocurrieron los hechos. Indica qué pasó y cómo ocurrió, es decir, cómo se encadenaron los acontecimientos en el espacio físico y momento en el que tuvieron lugar. También debes describir las acciones que implementaron los ciudadanos y si dichas acciones contribuyeron a preservar o más bien perjudicaron la escena del hecho ilícito. Aquí debes indicar también el rol que tuvieron según estas opciones. ¿Qué hizo el observador pasivo? En contacto con alguna de las partes, las autoridades, el presunto delincuente o víctima, o bien primero en llegar a la escena en auxiliar a la víctima. Aquí puedes incluir, si lo deseas, las acciones que las autoridades llevaron a cabo, bien una explicación acerca de lo que son las pruebas materiales y por qué son importantes. En fin, toda aquella información que ya tienes disponible y consideras que es importante incluir. Es decir, tú me has estado platicando, vuelvo a repetir, un ejemplo, me has estado platicando desde la unidad 1 hasta la unidad 4
de asalto a transporte público. Entonces, pues bueno, aquí ya lo vas a aterrizar, vas a tener ahora sí, como decimos, más verbo, le vas a echar más formato de texto, vas a escribirlo de una manera en que se entienda. Recuerda trata de evitar, o más bien evita completamente hablar en claves R10, R11, K5, K6, en K8, un R9, no, un Z10, no me hables en claves. Recuerda que, pues bueno, este es un proyecto, el cual pues no estamos ahorita en ese trabajo, no plasmas prácticamente, no estás dando informes, e incluso en una redacción de actas o en un parte de novedades que haces, no mencionas las claves, ¿no? Eso nada más es para comunicarnos con radiofrecuencia con nuestros demás compañeros o cuerpos de emergencia. Entonces, pues bueno, aquí me vas a describir prácticamente cómo pasaron los hechos, qué intervención hicieron las autoridades. Un ejemplo y a manera de resumen muy breve. El día tal, en el lugar Calzada México-Tacuba, Colonia Tacuba, en la alcaldía Miguel Hidalgo, se suscitó un asalto a mano armada en transporte público. Se subieron dos presuntos delincuentes vestidos de gorra, pantalón de mezclilla y sudadera negra y roja, con tenis. Y pues en la combi había 7 pasajeros, el cual pues después de que ellos subieron a aproximadamente 2 minutos, comentan los pasajeros y testigos del lugar que sacaron 2 armas y el cual pues amenazaron al transporte público que pues les diera sus pertenencias y pues que esto era un asalto, lo cual pues ellos se dirigieron de una manera muy conflictiva, de una manera prácticamente grosera con todos y amenazándolos, golpeándolos, ofendiéndolos para que entregaran sus pertenencias. Sin embargo, pues bueno, el chofer del transporte público, al ver a una patrulla cerca, le hizo señas y entonces la patrulla pues llegó al lugar. Por tanto, pues los delincuentes, según los testigos, indican que le pegaron un cachazo en la cabeza al conductor y sin embargo, pues bueno, los cuerpos policíacos o compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la patrulla MX01 bla bla bla, sometieron a los dos delincuentes y por tanto, pues bueno, se procedió por radiofrecuencia para canalizar una unidad médica al lugar, ya que pues había una persona herida por un cachazo y otra persona, una mujer mayor de 40 años, en una crisis nerviosa, ¿no? Entonces, pues bueno, ya valorados estas personas, la persona que fue herida con un cachazo de una pistola tipo escuadra, pues ameritó traslado de urgencia al hospital, al Cruz Roja Polanco, y la persona femenina de 40 años que tuvo una crisis nerviosa fue controlada y atendida en el lugar sin ameritar traslado. Sin embargo, pues bueno, los testigos y la persona que sufrió una crisis nerviosa eh, se trasladaron al Ministerio Público para hacer su declaración correspondiente y su denuncia. Sin embargo, pues estas dos personas en el Ministerio Público este, fueron detenidas, fueron trasladadas y pues en espera de su situación jurídica. Cabe mencionar que los compañeros de la patrulla MX, bla, 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 este, hicieron lo correspondiente. Eh, este, ¿Cómo se le puede decir aquí? No es forcejear, no es, se me fue el nombre, pero bueno, arrestaron a estas personas, sin uso de sus armas de fuego, y pues bueno, los demás curiosos y vecinos del lugar, únicamente se quedaron observando, otros sacaron celulares para grabar el lugar de los hechos, ¿no? Pero un pasajero guardó una navaja que se le cayó al delincuente, por tanto pues alteró el lugar de los hechos, ya que pues no se le encontró ningún arma a esta persona y pues está alterando el lugar de los hechos, ¿no? Ese es un ejemplo así a manera breve, el cual pues tú me puedes escribir aquí en el nudo. Y finalmente, pues bueno, aquí el desenlace brinda mínimo 3 recomendaciones a los ciudadanos con la finalidad de preservar la escena de un hecho ilícito.
Es decir, aquí me puedes brindarte recomendaciones de a lo mejor evita traer alguna joya o evita estar en tu celular mientras estás en el transporte público. Otra recomendación es de que no forcejees con el delincuente, no lo mires al rostro, haz lo que se te indica, porque, pues bueno, tu vida vale más, ¿no? Esa es una de las recomendaciones que pudieras dar. En este caso, como ejemplo que estoy manejando, el asalto a transporte público, ¿no? Y pues bueno, explica qué se debe hacer en caso de observar o presenciar un hecho ilícito. En esta parte, pues bueno, tienes que decir que si estás observando un hecho ilícito, a favor de llamar al 911 para hacer tu denuncia, o bien si estás cerca de un poste, una cámara del C5, pues puedes hacer tu denuncia oprimiendo el botón, ¿no? ¿Y qué debes hacer si tuviste contacto con alguna de las partes actoras, o sea, la víctima, presunto delincuente, autoridades? Y en caso de haber sido primero en llegar a la escena o auxiliar a la víctima, también, ¿no? Y por supuesto, todo ello con las particularidades que son inherentes al caso policial que se está narrando. Y explica también la importancia que tiene sensibilizar a la ciudadanía y en general el personal no forense sobre la preservación de la escena de los hechos, del hecho ilícito. En este caso, pues bueno, vas a decir que es importante que no agarres a lo mejor algún arma del delincuente, que si hubo un disparo, no agarres el casquillo, porque estás alterando el lugar de los hechos. Si la persona sangró, no limpies la mancha hemática que dejó en el sillón del asiento, o sea, porque estás alterando el lugar de los hechos, ¿no? Es decir, mejor haz tu reporte vía telefónica o en alguna cámara del C5 oprimiendo el botón y pues espera a las autoridades, ¿no? Para que hagan lo correspondiente con pues, los peritajes igual que se deben de realizar. Y pues bueno, aquí dice la despedida, agradece a tu audiencia su atención. Entonces aquí vas a decir, les agradezco mucho por haber eh, eh, por haber estado al pendiente de este podcast. En tanto, pues bueno, aquí la pregunta es, a ver, estimados compañeros, ¿qué debes de hacer en caso de presenciar? Y vuelvo a repetir y hago un paréntesis. Estamos hablando de un hecho ilícito, un asalto a mano armada. Entonces, ¿qué debes de hacer, estimado compañero, en caso de presenciar algún asalto? ¿No? Esa es una pregunta que tú lo tienes que plantear. Y pues bueno, o sea, a pesar de que lo vas a escribir y no hay nadie que te va a responder, es importante que quede plasmada en este trabajo, en este proyecto, en esta hoja, pues tu pregunta, ¿ok? Y pues bueno, finalmente invitarlos también a difundir en sus redes sociales. Entonces aquí vas a decir, por tanto, con esta información, estas recomendaciones, los invito que copien esta información y la manden o la suban a sus redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook, etcétera, ¿no? Para que la ciudadanía pues tenga conocimiento de estas formas de actuar ante un hecho ilícito. Y prácticamente eso es lo que tienes que realizar en tu unidad 5. Y pues bueno, este video tutorial ya queda grabado. Recuerda que si tienes alguna duda o algún comentario, puedes mandarme un mensaje en plataforma o bien a mi correo institucional. Entonces les agradezco mucho su atención y que tengan un excelente mitad de semana. Gracias.